Orgullosamente Diferente llega con el coach y motivador Daniel Aray con un nuevo episodio para motivar, dejar huellas, aprender, compartir y transformar. Prepárate para escuchar y hacer la diferencia en 3, 2, 1. Bienvenidos todos a otra nueva edición, y aparte de la nueva edición, nueva temporada de tu podcast favorito, Orgullosamente Diferente, temporada 2022. Este es el primer episodio de este año 2022. Una vez más agradecerle a todos por estar, por escucharnos. Y la tarea que siempre les pido, porque tenemos que ayudarnos todos: multipliquen los espacios, escuchen los episodios, conéctense con lo que queremos decir allí, compártanlo con alguien más, con el que usted crea o sepa que algo de este mensaje le va a servir. Un amigo, un familiar, un conocido, alguien que de repente esté viviendo alguna de las situaciones o alguno de los temas que aquí tocamos, porque la idea es multiplicar, que le llegue a la mayor cantidad de personas posible. De todas maneras, agradezco a ustedes por estar aquí, por ser parte. Los invito a que nos sigan escuchando, que nos acompañen también a través de las redes sociales. @ Daniel Aray, el espacio de mi marca, que es de ustedes, que es para ustedes. Y bienvenidos todos a este primer episodio. Yo, en esta edición, en este primer capítulo del 2022, vamos a abordar un tema del que ustedes tengan o no tengan la condición, de cierta manera ya son parte, que es hablar de lo orgullosamente diferente. ¿Qué es lo orgullosamente diferente? La discapacidad. Pero hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, vamos a hacer un viaje social, vamos a hacer una construcción desde el antes y desde el después de la discapacidad. Cómo se veía en el principio de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, y cómo se ve ahora la discapacidad, porque es completamente distinta. Entonces, de todo esto vamos a estar hablando con una súper invitada que me llena de mucho orgullo. De hecho, y les quiero contar, que también lo van a ver en las redes, que este es un episodio que estamos grabando completamente en vivo. Ustedes solamente van a escuchar el audio, pero nosotros estamos aquí en vivo. Yo estoy sentado aquí al ladito de la invitada. De hecho, nos estábamos riendo porque hicimos un podcast antes y después de esta grabación, porque siempre hay mucho que hablar. Además, somos amigos de hace muchos años. Y es una de las profesionales que con orgullo, con gran corazón me quito el sombrero, porque tiene una mística de trabajo y un elemento del que siempre les hablo también, que es la vocación. Mi invitada, mi amiga Indira Díaz, es vocación. Bienvenida, Indira, a este podcast Orgullosamente Diferente. ¿Quién mejor que tú, que eres una persona orgullosamente diferente de toda la vida por decisión propia, sin tener discapacidad, por supuesto? Bienvenida, Indira. Muchas gracias, Daniel. Muy contenta de estar aquí contigo para este primer capítulo del año 2022. Y un tema que es de interés, no solo porque desde mi formación como terapeuta ocupacional he estado en contacto directo con la discapacidad, sino porque eso es un tema que nos interesa a todos. Todos los humanos, todas las sociedades, tenemos que estar interesadas en el tema, porque la discapacidad está presente como parte... Es parte de todos, indirecta o directamente, sea familiar o la vivas en primera persona, o sea, la padezcas, tengas la condición. Claro, porque en el constructo de la discapacidad como realidad de vida. Sí, y desde el constructo social, la discapacidad no es inherente solo a la persona que la presenta o la tiene, sino que la discapacidad está en la sociedad, porque es la barrera que le ofrece
la misma sociedad, en la parte física, en la parte social, a esa persona para que esté integrada, para que esté incluida, para que pueda funcionar y desenvolverse en los diferentes contextos de la vida humana, pues. Entonces, visto así, esos son de los cambios de los cuales hemos visto a lo largo de finales, como tú decías, de finales de los años 90 a principios de este siglo XXI, es de los cambios que se han gestado en cuanto al concepto de discapacidad. Correcto. Indira, entrando de lleno en el tema, vamos a hacer un poco de historia. ¿Cómo se veía? Quiero aclararles un punto, señores. Aquí vamos a tocar tres elementos o tres puntos que son absolutamente importantes. La visión social, la visión, que dentro de la visión social está la visión familiar, pero vamos a tocar la visión social, la visión personal. ¿Qué pensamos nosotros como seres humanos acerca de esa evolución? E Indira nos va a regalar, un regalo, su visión profesional de aquellos tiempos, porque esta mujer tiene más de 20 años, 20 y pico de años trabajando por esta causa. ¿Cómo lo ve ella en el antes y en el ahora? 2022, en estas condiciones y con todos los cambios que hemos tenido a nivel de todo. Bueno, como mencionaba anteriormente, yo me formé finales de los 80 a los 90, y ahí lo que predominaba era un modelo clínico, médico, pues basado en la clasificación de la deficiencia, la minusvalía, la discapacidad. Era vista como una falla en la propia persona, ¿no? Y que las políticas tenían que estar dirigidas además de recuperar la función del individuo, era como a normalizarlo, o sea, que tenía que funcionar igual como funcionan todos en la sociedad, y resulta que eso de una manera u otra no se corresponde con... No sucedía. O sea, sí, bueno, las políticas estaban dirigidas a esa parte de rehabilitación, de que había que buscar la manera de recuperar al individuo, pero quizás no se hacían todos los cambios que a nivel social se necesitan para que, y seguimos necesitando, claro, para que las personas... En presente se necesitan, sí, señores. Para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad pues puedan estar incluidas y puedan participar sin restricciones, en igualdad de oportunidades, que eso es un poco lo que va promulgando el modelo social. Correcto. Entonces, hasta el 2001, la clasificación que se utilizaba, pues como te decía, minusvalía, deficiencia, era un poco estigmatizadora. Era vulnerable, era sí, etiquetada, los enclosetaban, de hecho las familias los encerraban. Sí, en cuartos, en habitaciones, les ponían la comida, o sea, no los mostraban ni siquiera al entorno más inmediato. A veces entre los mismos familiares o en el grupo social de cada uno, eso era como una parte, un estigma, era como una mancha. Sí, porque también hubo un concepto ya hace muchos años atrás, o sea, a través de la historia de la humanidad, en que una persona con discapacidad era como un castigo. Había hasta una visión medio mágico-religiosa y cultural, fanática. No, de que era algo que tenía que ver como un castigo a la familia, y por eso había una persona en la familia que había nacido con algún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, había que ocultarlo, lo aislaban, o sea, había un asunto de aislamiento, y era hasta del propio entorno. Queremos aclarar este punto, era el propio entorno, y hasta la misma familia, el propio entorno cercano, la misma familia la que lo y si no estaba aislado dentro de la casa, era la institucionalización de esta persona en espacios que estaban dirigidos a las personas, sea de la discapacidad que fuera, ¿no?
en el caso de las personas con discapacidad intelectual o en el caso de las personas con discapacidad física, pues todos eran llevados a unas instituciones donde quedaban aislados, segregados hasta de su propia familia. Eso ya cambió, gracias a Dios, hace muchísimos años, y gracias a toda una cantidad de movimientos que se empezaron a gestar en los 60, en los 70, el movimiento de vida independiente, surgen... Todo eso es como es algo muy histórico, pero que es importante. No, para eso estamos aquí, por eso dije el antes y el después. Sí, para que las personas estén al tanto de que siempre ha habido desde las mismas personas con discapacidad y sus familiares todas unas acciones dirigidas a ir ganando espacio, y eso comienza, por ejemplo, los veteranos de guerra que quedaron con secuelas a raíz de la guerra, todo eso fueron moviéndose para ir ganando derechos, reivindicaciones, terreno. Y eso, finalmente, ya en el 2001, ese modelo del que hacía antes mención, de que tenía que ver con un modelo médico, rehabilitatorio, que generaba esos términos de deficiencia, minusvalía, discapacidad. O otros términos más peyorativos que también los vamos a abordar porque todavía siguen existiendo en menor cantidad, pero todavía se sigue mal utilizando esos términos. Claro, pero del que te hablo es una clasificación que la Organización Mundial de la Salud establecía para designar para designar, y sobre todo para ir generando políticas sociosanitarias para mejorar las condiciones de vida y la atención de estas personas, ¿no? De las personas con discapacidad. Entonces, hacia el 2001 ya empieza como a moverse un poco la parte más del modelo social, y ya ahí no se ve como que la discapacidad es propia de la persona, sino que la discapacidad surge de esa interacción de la persona con el entorno, y es el entorno el que va haciendo la barrera, o sea, el que te impone la discapacidad, que no tengas la posibilidad o que tengas restringida, limitada el acceso a ciertas actividades. No, y es que vamos a recordar, Indira, también una vez más, porque las personas que han escuchado esto, me han escuchado aquí, me han escuchado en otros espacios, o conocen de la discapacidad, independientemente de que escuchen a Daniel Aray o no, el concepto de discapacidad dice disminución de la capacidad, jamás dice incapacidad para. Dice disminución de la capacidad para realizar ciertas cosas, pero nunca dice incapacidad. Entonces, cuando tú llegas a ese punto donde la sociedad lo vuelve discapacidad, es porque yo, desde mi creencia limitante en mi rol social, le creo a esas personas una serie de etiquetas que se las estoy creando yo como sociedad. Que se las estoy creando yo como tú no puedes, tú no sirves, tú no eres capaz, mejor no, cuidado, ¿para qué? Enciérrate, tú no tienes la posibilidad, eres un lento, eres anormal, eres raro. Yo un día le dije a las personas, yo era raro, ¿por qué? O sea, explícame qué es lo raro. Y resulta que lo raro es ser diferente. Pero cuando tú le encaras a la persona y le preguntas, le cuestionas por qué lo define como raro, no sabe responder. Porque eso es una etiqueta y yo la pongo porque, hay que darle nombre a eso. Pero no estoy dándole una justificación válida de por qué yo creo eso como sociedad. Es que hay mucho desconocimiento y hay... eso también la gente tenemos que empezarlo a entender, que hay que tratar de informar y de visibilizar a las personas con discapacidad, que ellos vayan llenando los espacios que como ciudadanos también les corresponde. O sea, ellos pueden estar en el ámbito académico, en el ámbito escolar, en el ámbito profesional, en el ámbito profesional, o sea, pueden ejercer sus plenos derechos como ciudadanos, como todos, porque a tener una vida activa, claro, una vida real, claro, donde vivimos
donde vivimos, y hablo en primera persona porque ustedes saben que yo tengo una discapacidad ya más que bien asumida. Mis años de trabajo me costó, pero ya la tengo más que bien asumida, y con este trabajo muchísimo más. Pero lo que queremos hacer ver también aquí es que eso, somos parte de una vida real. No es que las personas con discapacidad no sienten, no padecen, no se enamoran, no les gusta, ¿entiendes? Porque a veces se cree eso. No hacemos nada que la cotidianidad hace. Resulta que hacemos todo lo que la cotidianidad hace a nuestra forma, a nuestro estilo y forma, pero hacemos todo lo que la cotidianidad hace. Claro. Y es que es así, porque es que, o sea, es parte de la diferencia humana, o sea, neurodiversos somos todos. Y realmente lo normal es que todos seamos diferentes, porque claro, de hecho todos los seres humanos lo somos. Es que eso eso está inmanente en la propia condición humana, o sea, eso es innegable. Y ahorita cuando hablábamos, Daniel, de los cambios, fíjate que después del 2001, que ya sigue como coexistiendo, ¿no? Un poco ese modelo médico, porque permite una clasificación, es la Organización Mundial de la Salud, sobre la base de aquella clasificación del modelo rehabilitatorio. Ahora hace una nueva clasificación, pero igual se sigue hablando de déficit, ¿verdad? Pero ya no como inherente a que la persona tiene una pérdida, o sea, que él tiene una pérdida, no, sino esa persona tiene una afectación, ¿verdad? Una condición, por eso ahora se le denomina condición, o a partir de ese momento empezó a llamársele condición, para poder... Y que, bueno, permite, por ejemplo, definir un poco si el dominio del desarrollo que está afectado es el intelectual, o es el sensorial, o es el motor. Sí, ¿qué parte está afectada en su funcionamiento como ser humano? Eso en el caso de las discapacidades que originadas por alteraciones en el desarrollo cerebral, porque bueno, hay otro tipo de discapacidades. Sí, que son genéticas, son... No, en el caso de las discapacidades adquiridas, es una persona que sufre un accidente y por ese accidente sufre una lesión medular, esa persona va a tener una discapacidad motora, porque queda con una paraplegia en dado caso, ¿no? O una persona... que haya una ACV, que haya... o sea, que se origine en el momento, que no la traía, que no naciste con ella, sino que la adquieres con el tiempo por X razón. Que eso es una distinción también que hay que hacer. Sí, la discapacidad, que se le llama, como tú bien lo dijiste, discapacidad adquirida, y también existe. Yo siempre digo, y aprovecho a hacer un paréntesis que tiene que ver con lo mismo, Indira, que la gente erradamente suele decir, eso no me va a pasar a mí. Y cuando hablamos de la discapacidad adquirida, nos damos cuenta en la realidad del mundo que nos puede pasar a todos. Incluso a ti, que tienes tantos años haciéndolo de manera natural, de manera orgánica y por decisión de vida, también te pudiera ocurrir en primera persona. Y claro, no es el hecho, pero que nadie está exento de nada. A eso es a lo que voy. Entonces... es que la humanidad no está exenta de la discapacidad, Daniel, porque forma parte de la humanidad, o sea, es de la diferencia. En eso radica la diferencia. Sí, o sea, está presente, está ahí, es parte de nuestra propia evolución como especie, o sea, ahí está, siempre lo ha estado, ¿sí? Y hablando sobre los derechos, después del 2001, un poco más adelante, empieza un modelo que habla de eso, de la reivindicación de los derechos, ya más hacia el transcurrir de la primera década de este siglo XXI, que bueno, que entonces ahí está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas, y así ellos como minoría, que es la minoría más amplia. Somos la minoría más amplia. Sí, realmente las personas con discapacidad empiezan a ganar espacios ya a nivel de derechos internacionales, de todo algo ya más complejo, ¿no? Okay. Sí. Indira, ¿cómo se trataba? O sea, tú desde cuando tuviste esos primeros inicios de tu profesión, cuando te llegaban esos primeros casos en aquella época,
de personas con discapacidad, ¿cómo se percibía? ¿Cómo lo abordaba el familiar o el cuidador o el acompañante a la hora de que llegaba a tus manos y decía, necesito que me ayudes porque mi hijo o mi hija es diferente por esta razón? Bueno, como terapeuta ocupacional he tenido la oportunidad de trabajar durante muchísimos años y ha sido como que donde me formé y donde ¿Tu campo de acción es ese? Sí, es en la parte de la prevención y la atención temprana. Sin embargo, también tuve la ocasión de atender en servicios de medicina física y rehabilitación. Eso ahí ya es distinto. Yo soy un discípulo de esa práctica. En los servicios de medicina física y rehabilitación, pues hay toda una gama de personas con discapacidad transitoria o permanente. Y en el caso de mi ejercicio profesional, a lo largo de mi trayectoria, que ha sido mi fuerte, ha sido donde más me he desarrollado, que es la parte de la atención temprana, pues inicialmente, como todos lo sabemos, la población de alto riesgo de presentar alteraciones en el desarrollo que luego van a conllevar o pueden conllevar a algún tipo de discapacidad, pues no es fácil porque eres el primer contacto con los padres. No es fácil en ese sentido, pero al final es muy enriquecedor ver cómo el cerebro humano tiene esa capacidad de la plasticidad y de evolucionar y de compensar algunos déficits, ¿no? Entonces, eso es maravilloso porque abre posibilidades a ese niño dentro de su familia, dentro del contexto social, educativo, socioadaptativo, y es un transcurrir y acompañar a las familias en ese proceso inicial. Siempre es un honor y siempre es una experiencia maravillosa ver cómo... Y un gran compromiso también. Sí, esos pequeños humanos, como les llamo, y pequeños guerreros, van adquiriendo habilidades, destrezas, producto de una intervención centrada en la familia, respetando el neurodesarrollo, respetando procesos que tienen que ver con funciones integrativas, sensoriales, motoras, y ver cómo ese cerebro tiene la capacidad de moldearse, pues. Correcto. ¿Sí? Indira, también es oportuno rescatar eso que acabas de decir. ¿En qué radica de manera funcional y práctica el rol de la familia o el rol del cuidador o el rol de la persona que es acompañante de una persona con condición o de una persona con discapacidad, cualquiera que ésta sea, en su desarrollo? La familia es fundamental. La familia es la base de la sociedad y es el núcleo primario donde un niño se desenvuelve. Cuando un niño cuenta con un grupo familiar y un clima familiar afectivo, sólido, respetuoso, que le dé seguridad, que le dé confianza, que crea en él como individuo, que lo respete como ser humano, eso pues solidifica mucho. Sí, porque además eso es primordial, o sea, hay cosas en el desarrollo del ser humano que son primordiales y entre ellos esa vinculación afectiva del niño con su madre y con su padre y con su entorno inmediato, con su núcleo inmediato. Además, una integración afectiva y efectiva, que Claro. son dos elementos que están directamente relacionados pero que son diferentes. Claro. Integración afectiva y efectiva. ¿Por qué hice el hincapié de efectiva, señores? Y Indira lo va a desarrollar mucho más. Ustedes tienen que escucharla y yo simplemente estoy complementando la conversación. Efectiva porque es eso, hay una responsabilidad, hay una corresponsabilidad tanto del paciente o de la persona que tiene la condición como del entorno cuando el profesional no está. Claro. Porque sí es verdad que pasamos muchas horas con ellos, pero pasamos otras tantas horas en nuestra vida cotidiana. Entonces no podemos parar ese trabajo porque si no, no hay evolución.
Claro, por eso es que siempre la atención tiene que estar centrada en la familia, sobre todo cuando de niños hablamos, ¿no? Cuando población infantil. Y tiene relación con eso, porque es que un modelo de atención visto nada más como que te llevan al niño y tú le haces y tú tienes la magia para hacerla. Y tú haces la intervención terapéutica y esos son 45 minutos a lo sumo. Al día, ¿no? Es que Ajá. Y el resto de horas, ajá. Exacto, pero si después ese niño llega a una casa donde no generan experiencias que estimulen su desarrollo, que de una manera u otra vayan exponiendo al niño a que actúe sobre el entorno, a que interactúe con los objetos, con las personas. No, y además que interactúe con el familiar, Indira, porque el familiar también tiene que aprender a conocer la discapacidad. ¿Qué puede, qué no puede, cómo lo trato, cómo no lo trato, qué le gusta, qué no le gusta? ¿Entiendes? Es una experiencia religiosa, diría Enrique Iglesias, porque realmente para el familiar también es un aprendizaje total. Claro. Es en esa época, Indira, y sigue siendo por el resto de la vida. Porque yo, como persona con discapacidad, todavía mis familiares van descubriendo cosas en mí que no sabían, que no veían, o de las cuales no se habían dado cuenta, o porque no nos había tocado el momento de hacerlo de manera directa. Pero es una transformación en todo aspecto. Es que es la convivencia, Daniel, y eso pasa en todos los seres humanos. Correcto. Y bueno, la familia es fundamental. La familia es fundamental en la aceptación, en que se generen personas seguras de sí mismas, personas que vayan de una manera u otra gestándose en ganar autonomía. Porque, por ejemplo, la autonomía en esas edades tempranas tiene relación con la rutina diaria. El desempeño ocupacional de un bebé pues tiene relación con eso, que interactúe, que juegue, que hace con los objetos, que participe, que reconozca el objeto, en las actividades de alimentación, de higiene. Y ya por ahí tú empiezas a generar habilidades sociales. Sí, ¿no? Y esa rutina diaria te lo va llevando a él a ser autónomo, independiente en esas etapas, y que eso es básico, es fundamental. Porque, por ejemplo, la mamá que termina todo el tiempo viste al niño, le da la comida, le quita los zapatos, no le está permitiendo. Lo hace dependiente. Sí, se va generando una dependencia. Y eso es parte de lo que en ese momento hay que ir desarrollando en esos niños, ¿no? Indira, ¿cuánto tiempo, recordémosle a la persona, cuánto tiempo efectivo, claro, cada caso es distinto, pero una persona que esté bien trabajada, que trabaje de manera constante, que su familia trabaje de manera activa, comprometida, ¿cuál es el tiempo efectivo donde se empieza a ver esa autonomía en esas edades tempranas? A nivel evolutivo, que es lo que estamos tratando aquí. Bueno, mientras más temprano, mejor. Sin embargo, es como todo, ¿no? Están las mismas barreras que impone la sociedad. ¿no? Y que va imponiendo la discapacidad, porque no podemos negar que hay una condición que limita el acceso al desempeño ocupacional en ciertas actividades. Entonces eso es innegable, o sea, porque si no estaríamos también irrespetando la diferencia. No, claro, y además hay unas características, como todo, tiene unas características propias que no las podemos evadir, o sea, está y aprendes a vivir con ellas. Entonces eso va a depender mucho de eso. A eso también el entorno, como te decía ahorita. Si está la limitación y la familia no permite que el niño pues lo intente hacer por sí misma, no lo motiva a que lo vaya haciendo por sí mismo, no va buscando estrategias de cómo facilitar el acceso al niño a que tenga un desempeño más funcional, porque a veces hay que hacer adaptaciones, hay compromisos neuromotores que van exigiendo al entorno que se adapten, que se hagan adaptaciones en la vida. Indira, aquí quiero hacer un hincapié y quiero que me hagas un reforzamiento de este aspecto. ¿La discapacidad se debe adaptar a la sociedad o la sociedad se debe adaptar a la discapacidad?
Bueno, fíjate. Es una pregunta compleja, pero... Si vemos, o sea, fíjate, si la discapacidad la vemos como que es la sociedad, es lo social, o sea, está ahí el entorno físico y social, el que limita es la sociedad, es la sociedad, o sea, es eso, ese es el cambio de paradigma actual, Daniel. La discapacidad no es de la persona, es de la interrelación de esa persona que tiene una limitación con la sociedad que le va implantando la barrera. Formas y cosas. Sí, y la barrera, o sea, para que ellos puedan tener acceso a los diferentes contextos. Bueno, eso es importante, ese cambio de paradigma va por ahí y yo creo que eso las personas con discapacidad deben entenderlo así, y las personas con discapacidad y sus familias y todos los que trabajamos con las personas con discapacidad. Correcto, y toda aquella persona que pertenezca al entorno de la persona con discapacidad. Así es. Indira, cuando ahora vamos a hablar a nivel de esa evolución, ¿qué hay en este momento como logro que no había en aquellos tiempos, a nivel efectivo, a nivel funcional, que tú digas, mira, esto en mis primeros años, a finales de los 90 o principios de los 2000, esto no se veía y ahora sí lo hay? Bueno, creo que se visibiliza más la discapacidad, está más presente en diferentes contextos. Por ejemplo, en estos días leía sobre el premio Goya del 2019. Maravilloso. Que el mejor actor de reparto, pero Nobel, o sea, como revelación de ese año, era una persona con discapacidad visual. Entonces, además de una película maravillosa que les vamos a recomendar, que se llama Campeones. Tienen que ver esa película porque es maravillosa. Independientemente de que el actor tenga discapacidad, la historia por sí sola es maravillosa de principio a fin. Una película española, por cierto. En la que a través de las artes, de la cultura, ellos hayan ido, o sea, las personas con discapacidad estén presentes, participen, o sea, eso los hace visibles, los incluye y bueno, de una manera u otra eso nos hace más cercanos a todos, ¿no? Entonces yo creo que, y más cercanos en esa diversidad, o sea, distintos somos todos, diversos somos todos, entonces pues este mundo es de todos. Correcto. No es de solo las personas. Correcto. Eso como elemento principal. Y además, Indira, que hay mayor autonomía ahorita de lo que había en aquella época. Sí. Hay mayor autonomía para las personas que tenemos la condición o que tienen la condición. Perdónenme que hable en primera persona porque es un tema que me atañe directamente y es inevitable no hablar de manera personal. Pero es que eso, mira, parece mentira, Daniel, pero cuando uno revisa los cambios que se han ido logrando, si bien es cierto, han ido acompañados de teórico, académico, en todas las disciplinas, las personas con discapacidad, y eso es una de las luchas que tienen ahorita, es que ninguna ley, ninguna política, ninguna acción hacia las personas con discapacidad sin ustedes, o sea, tienen que participar, ustedes tienen que estar presentes porque eso es parte del cambio en ese paradigma. El trabajo social. No es solo, el trabajo no es del profesional o es de uno solo, es de todos. Claro. O sea, es un complemento de pacientes, de familiar y de profesional. No, y el cambio en las políticas y en ese modelo y en esa visión, tiene que haber participación de ustedes porque somos los directamente involucrados o afectados de cierta manera. Involucrados, digo yo, o sea, porque es que tienen que estar presentes siempre. Indira, aquí esta es una pregunta dura, pero la sociedad lo necesita. ¿Qué falta? ¿Qué falta de lo importante que tú digas, han pasado tantos años, han pasado todos estos años y esto sigue siendo igual? Y no puede ser igual. Bueno, yo no creo que sea igual, Daniel.
porque yo sí creo que han habido cambios desde ese recorrido que hicimos hace rato, desde el modelo donde la gente se le aislaba, se le ocultaba, después desde un modelo visto muy desde lo biológico, lo médico rehabilitatorio, y ahora no es que no coexiste ese modelo junto con el modelo social, y ahora el de la lucha de las minorías y la lucha por los derechos. Yo creo que sí han habido cambios y hay que reconocerlos, y por supuesto que hay todavía mucho camino que andar en esa lucha y en esos espacios que como ciudadanos ustedes también se merecen, pues, en ese respeto de igualdad de oportunidades, de acceso a todo, pues. Sí, por eso te preguntaba concretamente, ¿qué sientes que falta? ¿Qué falta que aún no ha ocurrido? Que va a ocurrir, pero que aún no ha ocurrido. Pero yo creo que falta información. Eso que tú dices, que todavía la gente puede decir, es que, oye, qué raro. O sea, y eso pasa. O no lo conozco. Sí, o sea, y eso tiene que ver porque son una minoría, son la minoría más amplia, pero son una minoría y siempre está como el estigma de que están allá y resulta que no, tienen que somos parte del mundo. Que forman parte de la sociedad igual que todos, pues entonces... Pero sí falta mucha información y por eso estos espacios son valiosísimos porque nos permiten visibilizar, nos permiten hablar con seriedad y con normalidad, con normalización, sí, señores. Normalización, o sea, la discapacidad es un tema tan importante como la medicina, como la ingeniería, como los inventos, como cualquier cosa, como la moda, como el entretenimiento, como el cine, como la televisión. O sea, es un tema tan importante como cualquier otro. Así es, porque es que forma parte de lo social, pues, y están presentes, pues, entonces creo que sí, hace falta eso. ¿Tú crees, esto es una pregunta complementaria, Indira, ¿tú crees que la sensibilización y el nivel de empatía o de compromiso por parte de la sociedad, sea un entorno de amigos, sea un entorno familiar o profesional, se adquiere o se trae? ¿Es un don o la gente lo adquiere con la experiencia? Oye, disculpa, Daniel, no entendí con exactitud la pregunta. ¿Tú crees que la sensibilización acerca del... Tú como persona sin discapacidad, ¿tú crees que la sensibilización hacia estos temas se adquiere o se trae de manera innata? Eso fue lo que quise decir. Ok. Bueno. Desde tu experiencia, ¿no? Bueno, yo creo que en la medida... Eso es social. O sea, yo creo que el ser humano, siendo un ser social... Y por eso es la importancia que desde edades tempranas los niños estén en interacción con sus pares, que en las escuelas, así como haya un niño común y corriente neurotípico, hayan también niños que tengan algún tipo de disfunción motora, algún comportamiento que no permita conductas adaptativas dentro de lo que se espera, o sea, que haya esa diversidad, o sea, que la escuela esté abierta a la diversidad humana, y la diversidad humana no es solo que haya una raza distinta, un color de piel distinto, sino que también distintas maneras de funcionar en esta sociedad. Y de pensar, y de aprender, señores. Y de aprender, distintas maneras de aprender, distintas maneras de funcionar, y eso es importante. Eso va a ser seres humanos, un grupo humano más sensible ante la diferencia, o sea, y en la medida en que nuestros niños estén expuestos a eso, en las escuelas, pues, y en los maternales desde temprana edad, quizás vamos haciendo camino en ese sentido, ¿no? Yo no creo que es que seamos sensibles desde que nacemos, no, yo creo que eso tiene que ver con las vivencias familiares, tus vivencias sociales, porque tu experiencia, si tú vives en un contexto donde la diferencia sea rechazada, estigmatizada, o nunca la he visto, sí, no me relaciono con personas, claro, exacto, eso no te permite, pues,
ver esa parte del mundo. Ver esa parte del mundo y entenderlo y hacerte partícipe y cercano a eso, ¿no? Se adquiere. Yo creo que, no sé, tú naces con otro tipo de dones, pero la sensibilidad tú la adquieres con una vivencia personal, sí, o de la vida o de las circunstancias a nivel profesional. Se nos acaba de meter lluvia en medio de la grabación, no importa, eso no lo van a ver ustedes. Bueno, parte de la diversidad. Oigan por ahí un colazo, un latigazo, es ella que está aquí, parte de la visita. Indira, un mensaje, no, perdón, quiero complementar este último punto diciéndole, señores, que entre más sumemos personas que se atrevan a ser orgullosamente diferentes sin tener la discapacidad, sea en un constructo social o sea en el entorno inmediato, en el entorno familiar, es ahí el complemento. Todos como seres humanos necesitamos del otro, en mayor o en menor medida. Hay unos que necesitamos más, hay otros que necesitan menos, hay unos que les gusta más, hay otros que les gusta menos. Pero como seres sociales, todos necesitamos de todos. O sea, nosotros nacimos solos y nos morimos solos, sí. Y es verdad que no podemos ser dependientes. Ninguno, tenga la discapacidad o no la tenga. Pero sí es verdad que somos un complemento de todos. O sea, nosotros necesitamos este roce, este feedback, estas conversaciones, reírnos, compartir. Como todos. Entonces, yo creo que el mayor logro, hay dos logros maravillosos en esto. Que sí lo estamos haciendo. Y lo vamos haciendo junto con los profesionales como Indira y también por decisión propia y supervivencia, señores, que es la aceptación de ese entorno que no tiene la condición. La aceptación y la validación es real de ese entorno donde yo puedo tener un amigo con discapacidad, puedo tener una pareja con discapacidad, puedo relacionarme con un entorno que no tiene que ver con la discapacidad y yo sea la única persona que tiene la discapacidad. Y el elemento número 2, como se lo dijo a mi mamá hace mucho tiempo, hace más o menos como unos cuantos meses, es el mayor logro que podemos tener los seres humanos, las personas con discapacidad en cualquier edad y cualquiera que sea la condición, es autonomía. La autonomía abarca muchas cosas. Pero esa es la palabra, autonomía. No importa si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes más, si tienes luz. Pero si tienes autonomía, el mundo es tuyo. Indira, ya para cerrar, ¿cuál sería el mensaje final que a ti te gustaría compartirle a la colectividad acerca de esto? Un mensaje tuyo, un mensaje de Indira como ser humano acerca de esto. Bueno, para mí, como ser humano, me siento muy satisfecha de estar acá hablando con Daniel, porque Daniel es un ejemplo de lo que una persona con discapacidad puede llegar a ser en la medida en que va ganando autonomía, como él muy bien lo acaba de decir, autodeterminación, y en eso es lo que hay que trabajar. O sea, yo creo que en la medida en que se gana autonomía, porque cuando tú ganas autonomía es porque tu familia también te ha dicho, tú puedes, tú eres capaz de hacerlo. Y cuando uno se siente capaz de hacer, no hay discapacidad que te haga sentir que no lo puedes lograr. Entonces, en la medida en que tú te sientas capaz, vas a ganar autonomía, vas a ganar independencia y vas a ganar tu espacio en la vida. Entonces, de verdad que yo estoy muy feliz de estar acá. No nos pueden ver, pero la sonrisa va de allá para acá y de allá para acá regresa. Indira, déjanos tus coordenadas, tus contactos para que se conecten de manera virtual o de manera personal o presencial con esta maravillosa mujer que aparte de ser una gran profesional, como lo dije al principio, es un gran ser humano. Ya ustedes con esta reflexión se pueden dar cuenta que no es elogio puro, sino que es una realidad. Muchas gracias, Daniel. Bueno, mi nombre es Indira Díaz, soy terapeuta ocupacional, trabajo en la Clínica del Niño, soy... En Mérida, Venezuela, para los que no están escuchando en otras partes. Tengo también un ejercicio en la función pública como terapeuta ocupacional en programas de prevención y atención integral temprana en los centros de desarrollo infantil de nuestro país.
Y bueno, soy mamá de Laura Isabel, esposa de José Antonio, madre humana de una bella perra y de una bella gata. Y bueno, siempre a las órdenes, mis redes por Instagram, @TO Desarrollo Infantil, y a la orden. Correcto, gracias Indira por estar aquí, gracias a ustedes por escucharnos, espero que este mensaje les sirva y construyamos todos. Siempre dije en la radio, lo compartí, que las palabras y las acciones sirvan para construir y no para destruir. Gracias a todos por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio, Orgullosamente Diferente. Orgullosamente Diferente es un espacio para motivar, dejar huellas, aprender, compartir y transformar, creado por Daniel Aray, motivador y coach, para quien la motivación es una misión de vida. Síguelo en las redes, @condanielaray. Naciones. DC